¿Qué hubo, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a No Soy Yo Podcast. Este es el volumen, creo que 8 de la temporada 2. Hoy tenemos a una invitadaza de la cual no habíamos podido tener un ejemplar similar en nuestro programa. Hoy tenemos... Hijo. No, pero ahí te va ahorita. Sí. Tania Ragazol es curadora de arte. Ese es el ejemplar del que nos habíamos perdido hasta ahorita. Habíamos tenido ya un par de artistas plásticos, pero no una curadora. Tania, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación. No, pues gracias a ti por recibirnos. Salud. Aquí empezamos siempre diciendo salud. Salud. No. Qué rico mezcal. Muchas gracias. Hoy, Tania, ¿qué chingados es curar una exposición? A ver, o sea, es que muchos utilizamos la palabra muy a lo güey porque pensamos que es escoger cuadros. Sí, bueno, hoy curar se usa para todo. O sea, Así curas es. Listas de música, Así curas es. selecciones de películas, curas lo que sea. Puedes curar tu álbum, ¿no? Hacer tu álbum de fotos es curar tu vida, curas tu cuenta de Instagram. Pero la palabra curaduría, digamos, por lo menos aquí en el país, empezó a tomar una seriedad para personas que se dedican a hacer exposiciones, desde la investigación que se necesita para hacer una exposición de un artista fallecido o un artista vivo. Empezó a tomar notoriedad el término curaduría en los 90, porque empezó a haber ciertas escuelas y ciertas posibilidades. Pero antes de eso, los que hacían las exposiciones, en España se les decían comisarios. Okay. Y pues organizabas una exposición. Lo que pasa es que el curador, digamos, hoy en día ya la profesión, hay escuelas que se dedican solo a la curaduría, como Bard College en Nueva York, bueno, en un área del estado de Nueva York. Y aquí en México ya tenemos maestrías en curaduría, por ejemplo, en la UNAM, por parte del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. ¿Desde hace cuánto? La maestría no es tanto, debe ser unos, o sea, quizás estoy exagerando, pero ponle tú 10 años como mucho. Pero la de curaduría de Bard College ya tiene muchos años. Y aquí en México, en realidad, ¿quiénes hacían curaduría? Maestros de universidad, artistas mismos, claro. Filósofos, se da mucho que los filósofos curen. Por un sentido de discurso, supongo. Por un sentido de discurso. O sea, también ahora lo que se está criticando, bueno, ya era criticada la figura del curador, pero hoy en día ya no es la etiqueta que todo el mundo quiere. O sea, ya no es la etiqueta que todo el mundo le gusta. Ya no es cool. Porque los artistas sienten que los curadores robamos o ilustramos un discurso propio con sus obras. A través de su obra. Y la obra no necesariamente dice lo que tiene que decir. Y esto puede ser cierto, pero no es todas las veces. O sea, sí hay curadores increíbles admirados y curadoras increíbles admiradas. Y yo creo que para mí la curaduría es una conversación. Es una conversación con los artistas con los que quieres trabajar y llegar a ciertos acuerdos. Y sí dejarlos que tu ojo, porque la manera en la que mira un curador y las relaciones que puede encontrar entre ciertas obras es muy diferente a la que el artista que hace su propia obra, ¿no? Claro. Entonces, a veces, para mí, que soy una persona que le gusta contar cuentos, ajá, me considero más bien últimamente una cuentacuentos, y armar historias, sí, pero lo de ilustrar un discurso es muy peligroso, pero a mí sí me gusta trabajar con los artistas. Yo soy muy lenta, amigos. Yo necesito entender la obra de arte, ver mucho el espacio, mover cosas, porque normalmente también el proceso de curaduría es, haces la investigación, tu lista de obra, ya sabes lo que quieres ver, te pones de acuerdo con el artista, pero luego depende de dónde trabajes, depende si eres independiente, si estás en un museo, si estás en una casa de cultura, si estás en un lugar privado, hay otros, digamos, elementos. ¿Cómo dijiste? Otros, no me dijiste elemento, me dijiste especímenes. Hay otros especímenes que se encargan, por ejemplo, de hacer la museografía. O sea, curaduría y museografía van de la mano. Entonces, pero no son lo mismo. No son exactamente lo mismo, porque en principio la curaduría es tener una idea, una reflexión en la cabeza, una filosofía, un filtro, una manera de ver el mundo, y encontrar ciertas obras y artistas que trabajan por ahí y que a lo mejor piensan lo mismo que tú. Por eso la conversación es tan importante. Claro.
Pero luego el museógrafo es el que ayuda al curador a distribuir en el espacio la obra de manera que funcione mejor. Como para hacer la sintaxis. Exactamente. Okay. A ver, Tania, ¿qué quieres decir? Ajá. Entonces yo te recomiendo, fíjate, este cuadro y a lo mejor son cosas tan simples como aquí puedes ver un desdoblamiento de un círculo que hay en esta obra acá. A lo mejor es formal, claro. A lo mejor es de contenido. A lo mejor tiene que ver con el contenido de la historia de por qué el artista hizo cierta cosa, ¿no? Entonces, bueno, curar sí tiene que ver con seleccionar, ajá. Pero no es nada más seleccionar, también es cómo cuentas algo, tratando, en mi caso, de no ser protagonista, porque el curador sí llegó a tener un protagonismo muy grande, y ahorita yo creo que ya hemos todos entendido que a final de cuentas armar una exposición es un trabajo de equipo. De todos. Es un trabajo de equipo donde hay muchísimas personas involucradas, depende de dónde montes y de dónde vayas a presentar la exposición, pero es de más de una persona. O sea, claro que tú solito puedes hacer una exposición. Sí, claro. Y puedes curar tu casa, obra, tu casa, ¿no? O sea, tú curas tu casa, curas tu álbum de fotos, porque ya se usa así el término, pero en realidad también viene de, se les decía comisariar, porque los comisarios son los que cuidan la obra. O sea, todo viene de primero cuidar el transporte y la preservación de la obra. Y luego se transformó en estas personas muy intelectuales, muy investigadoras, muy académicas, porque también eso fue lo que pasó con la curaduría. Por lo menos aquí en México, los primeros curadores eran curadores más intuitivos, desde mi punto de vista, en los 90. Estamos hablando de los 90, sí. Desde cuando ya se usaba la palabra curaduría. Ya. Obviamente antes había curadores y había muchos. Sí, claro. Pero cuando el término se puso de moda, aquí en los 90 sí era más intuitivo. Luego se volvió súper académico, como que si no estudiabas curaduría, pues no eres curador. Wow. Y también mucho tema, por ejemplo, hay muchísimos curadores que hoy en día hablan de poscolonialismo, ¿no? Son como que van apareciendo temas en la curaduría. Entonces, bueno, yo me considero una curadora colaborativa, me considero intuitiva y me considero, sí, como que yo me fui haciendo en la práctica, porque trabajé en museos, trabajé en espacios, en proyectos, digamos, de iniciativa privada, y bueno, ahora estamos en un hogar privado, pero que también hay un ojo... Claro. Que va encontrando, es como encontrar relaciones entre las piezas y cómo las montas, digamos, ¿no? Eso es un curador. Perdón lo largo del bichoro, pero así debe ser, ¿no? Es que mejor. Oye, pero entonces, ¿tú cómo llegaste a la curaduría? O sea, ahorita nos estás diciendo que has trabajado en museos, sí. En iniciativa privada, en todo el rollo. Tú desde morrita dijiste, a mí me gusta contar historias a través de estos cuadros que veo, voy a ser curadora, chingue su madre. No, lo aprendí en el camino. Yo iba a ser primero prehispanista, luego fotógrafa, y después, por azares de la vida, justamente no académica, o sea, justamente yo estaba en una universidad estudiando Historia del Arte, es uno de los caminos para llegar a ser curador. La curaduría, claro. Es uno de los caminos. Uh-huh. Y yo estaba estudiando Historia del Arte y empecé a ser invitada a ciertas... eventos en un espacio que se llamó la panadería en los 90, claro. En la Colonia Condesa. Ajá. Que había sido una panadería, unos artistas jóvenes tenían toda esta actitud anti-institución, que hoy también ya está muy de moda, porque todos aquellos artistas hoy en día trabajan en instituciones o colaboran con instituciones, pero bueno, fueron muy importantes en su momento, y entonces yo dije, ay, esto es el arte contemporáneo, eso, y que fui a yo estudiando historia en la UNAM, más bien historia, yo estaba estudiando la carrera de historia. Una amiga que estudiaba historia del arte nos invitó a mis amigos de 17, 18 años y a mí, que tenían una banda y tocaban y no sé qué, a una inauguración de una cosa que se llamaba el Rescate del Balmori. El Balmori es un edificio que hoy existe, está en Álvaro Obregón y Orizaba, es un edificio muy bonito de la colonia Roma, que iban a tirar después del temblor por cuestiones de... infraestructura de sí, pero... ¿o qué onda? Perdón, amigos. Creo que más bien era como gentrificación. Era esta cosa post-temblor de... Ajá. Si está en mal estado el edificio, lo vamos a quitar, vamos a construir muchos y los vamos a rentar. ¿A quiénes? A los artistas jóvenes o los escritores o cineastas o actores que llegaron a repoblar toda la zona post-temblor del 85. Uh-huh.
Uno de esos edificios era el Balmori. Y el Balmori lo iban a tirar y iban a construir una cosa nueva. Y los artistas dijeron, no va a pasar. Pero un montón de artistas encabezados por un como gestor muy particular de los 90 que se llamó Aldo Flores. Se llama Aldo Flores, ya lo estoy matando, se llama. Y Aldo Flores organizó a todos sus cuates, más a lo que en ese momento se llamaba, todavía los llamábamos mecenas, y rescataron este edificio. Pero ¿qué me encontré yo, la Tania de 17, 18 años, cuando llego ahí? Fiesta, pues... O sea, fiesta, había alcohol, había música, había gente dibujando en las paredes, otros haciendo pintura, otros haciendo performance. Y entonces yo que estaba estudiando o iba a entrar a estudiar historia, y para mí historia del arte era una cosa muy de escritorio, ¿no? Yo dije, ¿cómo? Todo esto se puede hacer con el arte. Y luego ya entré a la universidad, me cambié de historia del arte, conocí a los panaderos y fue como, pues yo quiero esto. Yo no me imaginaba eso. Ahora, también tuve un encuentro muy importante en esos reventones de la panadería con un editor que ahora es fotógrafo que se llama Kurt Hollander. Ajá. Y su mujer Rocío Mireles hacían una revista que se llamaba Poliéster. Sí, claro. Entonces yo entré como la coordinadora, que en realidad era la Chichincle Beidile. Y a partir de Poliéster, un personaje muy importante en mi vida que se llama Osvaldo Sánchez, que es cubano, radicado en México, hoy ya no radica en México, poeta, curador, etcétera, vio mi trabajo en la revista Poliéster y me invitó a trabajar a mi primer museo, que fue el Carrillo Gil. Pero yo no entré como curadora, yo entré como editora. Ajá. O sea, yo entré para hacer libros y están llenos de ratas, pero son muy bonitos, fueron grandes esfuerzos. Ahí aprendí a trabajar en equipo. Claro. Ahí en ese museo, en el Carrillo Gil, de hecho en el 98, aprendí lo que implicaba montar una exposición en un museo. Y lo que implicaba que cualquier persona que trabajaba en el equipo igual barría, igual montaba. Sí, claro. Ahora ya es muy fácil que le pides a lo que le llamamos el de los viniles, o el vinilero, que es el de recorte de vinil, las letritas, claro. Y llegan y en 2 segundos te pegan el texto en la pared. Claro. No, a mí me tocó un poquito para arriba, un poquito para abajo, aprieta. Y lo hacíamos todos. Entonces ahí aprendí una cosa que no era curaduría, sino más bien era participar de estas exposiciones organizándolas. Pero me dieron mi primera oportunidad de coordinar una exposición. Y de ahí, así, 10 años trabajé con este hombre, Osvaldo Sánchez, en distintos museos, distintas instituciones, hasta que un día me di cuenta, esto es curaduría, hablar con tanta gente, coordinar tantas cosas. ¿No? Así. Y ahí dije, esto es sí quiero curar. Me di cuenta que me gustaba más trabajar con proyectos que se hacen en el momento, o sea, con artistas vivos que tienen una idea, claro. Y es de ellos, ellos son los autores, ellos firman la pieza, pero que puede haber una colaboración y son piezas de algún modo, pues que implican eso, colaboración, comunidad, sí, tiempo de desarrollo hasta que algo se arma, ¿no? Entonces, a mí esa es la relación del curador que me interesa y la aprendí en la práctica, la aprendí con muchos trancazos. Y no siendo curadora en un principio. Yo no soy curadora académica, yo no tengo un título de curadora. No. Pero pues es lo que sé hacer, ¿no? Perfecto. Oye, pero entonces, empieza todo este rollo que es prácticamente, digamos, no tienes un título de curaduría, pero todos esos años te sirvieron de escuela de curaduría. Uh-huh. Una vez que te titulaste, o sea, que dijiste, esto es lo que voy a hacer, ¿el curador tiene un discurso propio? O sea, claro. Dice, yo soy este tipo de curador, o hay también curadores a sueldo, así de sí, yo curo lo que sea y me vale madre. Seguro. Que el discurso no tiene nada que ver con el pintor. No, claro, seguro. Sí, hay de todo. Hay los curadores que son muy de escuela, muy de su filosofía. Hay los curadores más espontáneos en el sentido de que van encontrando proyectos y no, por ejemplo, a mí durante mucho tiempo yo creí que yo iba a ser una curadora de proyectos colaborativos nada más, proyectos comunitarios, que es una palabra tricky. ¿Por qué es una palabra tricky? Pues porque ahora todo el mundo quiere ser artista comunitario, ¿no? O sea, todos queremos salvar al mundo a través del arte. Yo no creo que exista eso. Yo no creo que se pueda salvar el mundo a través del arte. No. Sí creo, más bien, error, rebobino. No creo que el arte pueda salvar al mundo, per se. Sí creo que con acciones artísticas y con proyectos artísticos se puede incidir en lo micro, no en lo macro. Claro.
en ciertas comunidades. Sí, entonces, esta cosa de hacer comunidad, como si hubiera una comunidad, y ya, así es. No la comulgo. Pero sí creo, por ejemplo, yo he trabajado con grupos de patinetos, he trabajado con grupos de veteranos de guerra, he trabajado con pacientes psiquiátricos, todo con un artista, pero claro. pero sí, o sea, si tú te enfocas en... Pero es trabajo comunitario, pues, así exacto, que en realidad uno piensa comunidad y se imagina una colonia, vámonos a la sierra a trabajar con los frikis y no sé qué, sí, claro. O vámonos a la Roma, ahorita ya la Roma no, o vámonos a Ecatepec, como si Ecatepec fuera de este trabajo. Fuera de este tamaño, sí. Entonces, eso es en lo que yo no creo. Pero sí creo que, por ejemplo, tú me puedes decir, Tania, quiero hacer un trabajo con zapateros. ¿Por qué quieres hacer un trabajo con zapateros? Y me cuentas tu proyecto y, vamos a buscar a los zapateros que quieran colaborar contigo y vamos a ver la manera en la que haya un ganar-ganar. Que el zapatero vive una experiencia rara, diferente, heterogénea, que rompan. Yo creo que el poder del arte y el poder de la curaduría y de esa conversación con los artistas es poder dislocar un ratito o romper un ratito tu entendimiento de la realidad, o sea, poderte dar otras ventanas para ver. Y creo que eso sí lo puede facilitar la curaduría junto con el artista. Claro. O sea, lo que yo no creo es que el curador, como ahora ahora está empezando a haber proyectos que deliberadamente eligen no tener curador. Me parece interesante, claro. Pero es que se acaban volviendo curadores los que están trabajando ahí. Es más bien no contratar un curador externo, pero la figura del curador va a estar. Porque lo que no se quiere es que esa figura del curador dicte un discurso. Así es. Pero eso es hoy en día. Antes el curador con discurso, que era lo que me preguntabas, pues era el chingón. O sea, era este habla de poscolonialismo, este se basa siempre en Derrida o en Deleuze y Guattari. O sea, había mucha cosa de la filosofía ahí. Y sí, como una figura, se empezó a volver una figura autoritaria. Yo no soy ese tipo de figura, o no quiero ser. Yo soy bien buena onda. Todos los curadores se pelean con los artistas, todos. Yo no. No, yo sí. Pero a lo que voy es, a mí sí me gusta el escuchar y ser escuchada. O sea, a mí sí me gusta ese feedback. Diálogo, ese feedback, exacto, claro. Esa retroalimentación para juntos llegar a una conclusión y montarla padre. Y además, a mí me parece muy importante las audiencias. Esa es otra cosa que antes se daba por sentado, que un museo o una exposición era para educar al que va. A mí me parece eso muy snob. O sea, ¿por qué yo voy a educar Así es. al que quiere entrar al Tamayo? O luego, cuando yo era más joven, era como, pero es que haz tus textos un poco más, y no nada más yo, otros involucrados en el tema, es que el texto está muy básico, tienes que hacer que la gente piense. Y yo siempre he creído que lo que tiene que hacer un curador de alguna manera es comunicar, es ser un traductor de alguna manera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es un poquito mi perspectiva de la curaduría y en este país ahorita, ¿no? Oye, y a ti, por ejemplo, te llaman artistas, además de gráfica, de pintura y todo esto, ¿has curado otras cosas? O sea, de repente te han dicho, oye, teatro, por ejemplo, oye, tal cosa, quiero que veas. Y entonces, ¿cómo cambian los criterios? Sí, yo sí me ha pasado, no he trabajado con actores, ni con bailarines sí, con actores no, pero todo se puede curar. O sea, todo, por eso te digo que para mí la curaduría es como una conversación donde quieres llegar de A a B, y el proceso es lo que un curador te puede ayudar a facilitar. ¿Tú has trabajado con bailarines durante el proceso o cómo? He trabajado con bailarines que hacen performance. Ajá. Y, por ejemplo, ahorita que mencioné los pacientes psiquiátricos y que mencioné los veteranos de guerra, ese fue un proyecto muy específico en el que yo participé hace muchos años, en el 2005, que implicó 3 años de vivir en la frontera Tijuana-San Diego. Artistas de todo el mundo, también mexicanos, yendo a hacer periodos de residencia, que es otra palabrita clave dentro del mundo del arte y la curaduría. Residencia. Que quiere decir ir a pasar un tiempo en un lugar, en unas condiciones que no son las de tu estudio, las de tu casa, etc. Claro. Entonces, estos artistas hacían su periodo de residencia, yo con otras curadoras, no era la única. Casualmente en ese momento éramos mujeres las curadoras, pero nuestro jefe era Osvaldo Sánchez, era el director artístico. Ajá. Y entonces, por ejemplo, llegaba uno y me decía, yo quiero trabajar con veteranos de guerra.
¿no? ¿Y qué quieres con los veteranos de guerra? No, pues quiero que me cuenten sus historias, quiero reconocer su lugar dentro de la historia de Estados Unidos, o sea, cosas fuertes. Entonces ahí va Tania, y entonces ya se va el artista de su residencia, y Tania se encarga de buscar grupos de veteranos y de ir a buscarlos y convencerlos. No siempre funcionó. Como una directora de casting. Pues me imagino. Es que no sé. Sí, voy a buscar a los adecuados para que cuenten tu historia. Exacto. Y que participen contigo. Claro. Ahora, se les llamaba coparticipantes en aquella ocasión. Ajá. O sea, la pieza estaba firmada por el artista, pero sus coparticipantes eran estos veteranos de guerra que te digo, pero también uno de mis favoritos era un artista polaco, más loco que una cabra, que amo con todo mi ser, Mauricy Gomulicki. Él se dio cuenta de que había grupos de aeromodelismo en la frontera. Y me dijo, yo quiero volar aviones de control remoto por arriba de la barda. Entonces resuélvete esa, ¿no? También lo del hombre bala, que ahorita llegó ahí, pero... Ay, claro. Pero mientras yo estaba buscando por un lado aeromodelistas, por el otro lado estaba buscando un hombre bala y pacientes psiquiátricos, ahí voy. El de los aeromodelistas fue encontrar un grupo de 10 personas, no, acabaron siendo, me parece que 6 personas en San Diego y 6 personas en Tijuana, que son 2 grupos de aeromodelismo muy diferentes, o sea, imagínense la escena. En San Diego son retirados, con dinero, aviones eléctricos, estrictamente eléctricos, no hay mujeres ni familias en los campos de vuelo, y no se fuma y obviamente no se bebe. Llegas a Tijuana y ¿quién vuela aviones? La peda. Los cuarentones en la peda, hay mujeres, hay niños, hay tabaco, los aviones son de gasolina, claro, y aún así hay fuego y tabaco, hay chelas, ¿no? Entonces mi trabajo de traductor curador fue convencer a estos 2 grupos de trabajar con Mauricy el artista. Obviamente les ofreces algo, o sea, Mauricy dijo, yo todo mi presupuesto que me da mi Insight, que es el proyecto en el que yo trabajé, yo lo quiero usar en hacerles a ellos aviones. O sea, es decir, que ellos hagan y diseñen, en conversación con el artista, claro, su propio avión con su identidad. Pero lo que sucedió... personalizado. Exacto, pero lo que sucedió, y es lo que a mí me gustó de eso, y ahí fue cuando yo descubrí que quería ser curadora, fue que la manera en la que, por ejemplo, los americanos que tenían una cosa de yo no voy a ir a Tijuana, a mí me da miedo. Porque aparte el lugar que escogimos para volar los avioncitos fue la línea, literalmente, que divide Tijuana de San Diego. Sí. Pero la línea, claro, en el río, en la cama del río vacío, se volvió a pintar, o sea, incluso la volvimos a pintar de amarillo. Y entonces todo el involucramiento durante más de un año de las familias, unos cruzando de un lado a otro, porque aparte pues yo era también guía de turistas, claro. Y entonces llevaba a los americanos a Tijuana y los tijuanenses los recibían y volaban aviones, llevaba a los mexicanos a San Diego y juntos no solamente hicieron sus propios aviones, sino que idearon una coreografía aérea con el artista. Y bueno, llegamos al día del vuelo, y el día del vuelo estaban en la... ¿Ves que el río Tijuana es o sea, como los típicos ríos californianos? Uh-huh. La cama del río es así inclinada, así como John Travolta y todo eso, que se sientan ahí así. Pues así estaban sentados como en nuestras gradas. Nosotros estábamos abajo del río en una playa de arena de cisticercos, todo lo que quieras. ¿Cómo se llama? Helicobacter pylori, que es lo que... Yo me enfermé porque volaba el viento y... ¿no? Todo a la cara. Y pasaron cosas muy interesantes. Pasó que habían cerrado la presa y habían cerrado el río para que pudiéramos hacer el vuelo. La Border Patrol... Nosotros estábamos del lado del Tijuana, pero los aviones volaban encima de la raya y regresaban y aterrizaban y regresaban, y la Border Patrol estaba ahí viéndonos, checando. Y una de las cosas que pasó fue que alguien abrió la compresa y el cubano, mi jefe, me gritaba ¡Tania! Y yo, pues qué, y volteé y ahí venía el río y yo dije, ya, esto se acabó, se canceló. Y no, los americanos, que eran los que me daban miedo, todos parados como en islitas. Y el show siguió, o sea, seguimos volando los avioncitos, por suerte había una como montañita donde aterrizaban. Ese es el tipo de proyecto que a mí me gusta. El del hombre bala fue igual. El del hombre bala, yo tuve que conseguir
Originalmente la idea era un grupo de pacientes psiquiátricos en San Diego y uno del lado mexicano. Acabamos trabajando nada más con los mexicanos porque los americanos, los dueños de los psiquiátricos americanos son abogados, entonces no se meten en temas. En cambio, del lado mexicano, que fuimos hasta Mexicali, y todo esto es porque el artista Javier Telles es hijo de psiquiatras y toda su vida trabajó con pacientes psiquiátricos desde chiquito. O sea, justamente hablando de en la frontera, del límite, quién pone los límites, quién es el que está loco, claro, ¿no? O sea, quién es el que está loco, tú o yo, así ¿no? ¿Quién dice que yo estoy loco y por qué? Entonces organizaron todo un circo, literalmente, donde la idea fue desde playas de Tijuana lanzar un hombre bala a San Diego. Yo conseguí el hombre bala, primero conseguí el hijo me trajo a su papá, que era el más famoso en esa época. Yo lideré... Seguimos hablando en esa misma residencia. En esa misma residencia. O sea, también era uno de estos artistas que llegaba a la frontera, me decía, Tani, necesitamos conseguir, no sé, un grupo de pacientes psiquiátricos aquí y allá. Fue todo un proceso que duró 2 años y medio, o 2 años, digamos, en el que hubo estas conversaciones. Y en ese proceso de entender la cabeza del artista, a dónde quiere llegar, cuál es el resultado, quiénes son los involucrados, cómo hacer que no se sientan usados, ¿no? Porque sí, claro. Todo ese proceso, ser nana del artista, choferarlo de un lado a otro. Yo fui chofer, nana, psicóloga, organizadora, buqueaba vuelos, mi pochés. Y ahí fue cuando dije, esto también es curaduría, o sea, no es ser el académico. Sí, claro, o sea, porque ahorita me estás hablando de un trabajo de producción ejecutiva. Es que eso también es curaduría, y también era productora. Claro. Ahora, yo tenía un equipo de productores, bien fregones, que son los Sí. que fueron a poner la red, Claro. para que cayera el hombre bala, ¿no? Todas esas cosas. Pero sí, Eso es producción ejecutiva en cine y en teatro, de lo que tú me estás hablando. Pues, voy a conseguir a la persona, voy a conseguir los medios. Sí, tengo a mi equipo que lo instala, pero yo soy la que busca, yo soy la que pues pone, eso me tocó hacer y me encantó. Y directora de casting. Y además, directora de casting. Y además, escríbete el texto que sea lo suficientemente inteligente para ir en un catálogo y lo suficientemente informativo para que la gente que va a ver... Obviamente, nadie se enteró que eso era un proyecto artístico. Vaya, Claro. Mucha gente sí. Pero, por ejemplo, justo acabo de ver un posteo en Instagram de Yo Amo Tijuana o cositas de Tijuana, algo de Tijuana. Y por supuesto nadie sabe que eso era un proyecto de arte. O sea, lo vieron como un hombre bala se fue de un lado al otro, ¿no? Ajá. Y unos güeyes volando avioncitos. Sí, exacto. Y los güeyes, y bueno, ese fue otro aspecto. Entonces, era también una cosa que se cuestionaba mucho entonces, la espectacularización del mundo del arte. Pero para mí, estos proyectos eran la puntita del iceberg, porque claro, lo que contaba era todo el año y medio, 2 años que habíamos estado trabajando. ¿Era un proceso curatorial artístico? Yo creo que sí. La gente se enteró, pues no lo vieron. Si lo ves, ¿es arte o no es arte? Así es. ¿No? Entonces, todas esas reflexiones son las que a mí me hicieron también como que pensar mucho y bajar el moño de alguna manera en cuanto a una palabra también muy sobada que se oye muy, hoy en día muy incorrecta, pero tener humildad, o sea, pero me refiero a una actitud en cuanto al resultado, ¿no? O sea, incluso del artista, del claro, curador, de todos poner su granito de arena para que salga algo, ¿no? Y esa es la filosofía que a mí me interesa hoy en día para curar tu cuarto. Uh-huh. O sea, no es, ay, ojo de curador, voy y cuelgo, y no, a mí me gusta esta cosa del diálogo. Se volvería un decorador de interiores. Exacto. ¿No? Pero a mí sí, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con museógrafos, me encanta trabajar con los mismos artistas, porque sí creo que es padre que la visión se informe, se nutra de todos los demás colaboradores. Ahora, una exposición con más de un curador, ¿qué pedo con eso? Eso sí, poner de acuerdo los distintos ojos y las distintas maneras de ver, difícilmente una curaduría con más de 2 curadores, digamos, va a salir bien, desde mi punto de vista. Porque es muy complicado tener un producto final, cerrado, a partir de tantas voces y tantas conversaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, ya me emocioné. No, de eso va esto. No, de eso va esto. Salud. Salud. Entonces, por un lado es como, digo, además de la producción ejecutiva, directora de casting, como editora de, porque también es además, de editora. Totalmente. O sea, sí, ¿no? Sí. Es lo que hablando en literatura, tú serías una editora. Bueno,
esa es la manera en la que yo veo la curaduría. Sí, no, yo, claro. Tania Ragasol. No, claro. Pero claro. hay quien, el proceso curatorial sigue siendo un proceso muy de investigación, muy de biblioteca, muy de yo ya sé lo que quiero, tu museógrafo, digiérelo y ¿cómo se llama esto? Distribúyelo en el espacio. Claro. A mí me gusta, sí, tener esa cosa de esperarte tantito. O sea, y ese es otro problema en México. Generalmente las curadurías en nuestros museos mexicanos, amigos, y cualquier lugar, siempre es, ay, te invito a hacer una exposición en un mes o en 3 meses, y no hay dinero, ¿no? Eso es lo normal. Eso es así como pero trabajamos todo el aquí. arte, pues. Exacto, en todo el Teatro arte, es igual, tal cual. así, Esa danza, bueno. Sí, o sea, sí. Pero en teoría, los curadores, digamos, privilegiados que pueden googlear así, curador internacional, el más importante, pues tienen un presupuesto, no son los que hacen las bienales, son los que hacen las ferias, son los que hacen todo esto, y en realidad fungen, desde mi punto de vista, más como una especie de director artístico. Claro. Que es otra palabrita sí, que también es eso, o sea, como que ven el en panorama. Una feria es elegir a los artistas, a las galerías. O a las galerías, ajá. Y las galerías escogen a los artistas, entonces no hay tanta curaduría real. Hay más bien ¿Has trabajado en ferias de arte? Sí, en la feria de arte. ¿Y qué tal? Pues fue una experiencia increíble en el sentido de aprender otro eslabón del sistema del arte, porque como en todo, siempre hay un sistema en el cual puedes colaborar o contra el cual te puedes rebelar. Claro. Pero ya hay, digamos, una serie. ¿Tú qué hiciste? A mí me tocó ser directora artística de la feria. No, pero ¿tú qué hiciste? ¿Te rebelaste o colaboraste? Colaboré y me rebelé. Las dos. Colaboré, aprendí muchísimo. Y después dije, no, esto no es para mí. O sea, qué bueno que existen. Claro. Tienen un valor muy importante. Pero también las circunstancias en nuestro país en particular son complicadas. Porque para una feria de arte, por ejemplo, como fue Sonamaco, que fue la primera feria en México, ahora hay más, Material, Acme, hay una que empieza con B, que no me acuerdo. Ahora hay muchas ferias. Hay Fine, otra con F también. Hay muchas ferias ahora. Pero antes era solo una. Y esa fue la que abrió, digamos, camino y nos permitió a quienes trabajábamos en museos, curadores, etcétera, estudiantes, poder acceder a ver lo que se hacía en otros países, porque en un solo lugar tienes muchas galerías de muchos lados del mundo. Entonces, eso me parece importantísimo de las ferias. Para los artistas creo que es importante también. Hay trabajo curatorial también en las ferias, pero sobre todo es un modelo, igual que la Bienal, que ya lleva tantos años sucediendo, que requiere cierta como repensada, cierta... como pensar realmente si tienen que ser sobre todo tan grandes, ¿no? Las ferias hoy en día son gigantes. A mí eso me pasó en Sonamaco cuando fui, que tú estabas ahí. Exacto. Que para mí era ya demasiada información. Tal cual. Yo decía, güey, ya después de una hora yo ya no estoy admirando nada. Ya no ves nada. Así ya. Clink, 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 check, check, check. Exacto. Sí, Sonamaco, con permiso. Ahora, los coleccionistas mundiales, así, los que van a las ferias, pues también saben a qué galería ir. Claro. Y a lo mejor llegar a México, pues es interesante porque ven otras galerías que no ven en su ámbito. Otra cosa que tiene México para las ferias, que fue muy importante cuando surgió esto a principios de los 2000, es que somos un país súper hospitalario. Claro. Tenemos una comida muy chingona. Tenemos una bebida muy chingona. Sí, huevo. Y hay mucho que hacer en la Ciudad de México. Y la usan como... O sea, llegan los coleccionistas, por ejemplo, europeos, vienen a la Ciudad de México, comen delicioso, revientan, compran. Estoy hablando de la gente que puede hacer eso, ¿eh? Sí, claro. Y de aquí se van a Estados Unidos. Hay un circuito de ferias también en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que hice en sí aprender de la feria fue entender ese circuito de mercado. Yo nunca había tenido nada que ver con el mercado. A ver, mi participación en ese mercado fue realmente de coordinación, de supervisión, de dirección artística. Pero aprendí mucho sobre el circuito de ferias, el circuito de galerías, el circuito de coleccionistas, que es el 1% de la población mundial. Entonces, o sea, yo le agradezco muchísimo el haber trabajado en una feria,
pero no es para mí. Claro. A mí me gusta la microescala, a mí me gustan los proyectos de cocido lento. El proceso de todo un proyecto, ¿no? Pero que sea uno nada más y decir, no mames, llegamos hasta volar los aviones. Exacto, y hasta lanzar al hombre bala, o hasta que los veteranos dieran charlas y hicieron, ellos en su caso sí hicieron unas piezas con Gonzalo Lebrija, un artista de Guadalajara, muy o sea, eran las piezas de Gonzalo, eran muy escultóricas, pero tenían que ver con las vidas. ¿Han visto las plaquitas, estas insignias que se les dan a los veteranos? Sí. Él sí lo tradujo en una cosa muy estética, muy física, muy tangible, ¿no? A diferencia del vuelo de los aviones. Claro. Hubo de todo, pero sí te puedo decir que ahí fue cuando yo, o sea, apenas en el 2000, esto fue en el 2005 y en el 2007, yo dije, es que sí quiero hacer esto. O sea, sí es el camino que a mí me interesa en cuanto a la curaduría, no el museo, no la academia, no... Y bueno, ahora pienso diferente porque es mucho más fácil trabajar con un artista que ya no vive. Ya te das por hecho lo que tú quieres dar por hecho, ¿no? Exacto, entonces ahí sí tú puedes contar tu cuento. Claro. Pero sigo siendo una necia que trabaja con artistas que están trabajando y me gusta todo el proceso de... Pues eso, de lo que tú ves en tu pieza como artista, pero lo que yo veo como curador, pero lo que yo creo que pueden ver los demás. Amigos. Gracias. Y bueno, pues eso es para mí la curaduría, eso es lo que a mí me gusta hacer. Me encanta la parte de montaje. Sí necesito otros ojos, los del museógrafo, los de la persona que sabe montar, pero me gusta contrastar maneras de ver, ideas y saberes, ¿no? Sobre todo lo de los saberes. Eso es lo que a mí me interesa de la curaduría, más que esta cosa del museo y la cosa más institucional, que tiene una razón de ser. Claro, yo amo los museos, pero sí creo que estamos en un momento... Y más gracias a la pandemia, en la que sí se tiene que cuestionar qué queremos que suceda, ¿no? Porque además, cuando originalmente se idearon los museos, la idea era resguardar obra, o sea, una parte muy de conservación del arte, ¿no? O sea, una parte muy de cuidar el patrimonio del mundo, del país que sea, ¿no? Pero sí de cuidar. Y sí la curaduría tiene que ver con proteger, con cuidar y con difundir. A mí la parte que me interesa mucho es la parte esa de la difusión, o lo que hoy en día ya se le llama divulgación, que no es lo mismo que difundir, que tiene un aspecto como más social, más generalizado. A mí es la parte que me interesa porque yo sí siento que todos tenemos una sensibilidad y una posibilidad de admirar el arte. O sea, quienes dicen, es que yo no le entiendo al arte, yo no... Hay una presión para entrar a un lugar y entender lo que te dice el arte. Y lo que yo creo es que la verdad te pueden dar ciertas pistas, para eso sirven los textos curatoriales, que para mi gusto tienen que ser digeribles y comunicadores, pero cada persona puede entender el arte pues, de maneras pues, como tanta gente como hay en el mundo, ¿no? Y a mí me interesa mucho esa parte de la comunicación. Yo no soy una conservadora o una curadora a la antigua usanza que se encarga. Para eso ya hay hoy los conservadores. Claro. Existen personas tan especializadas dentro de los museos que son los que les toca transportar, no sé, las dos Friedas que tiene el Museo de Arte Moderno en México y lo llevan a no sé qué museo en Minneapolis. Y ese no es un trabajo curatorial, ese es un trabajo muy de conservación. Claro. Es ir a ver en qué estado llegó, en qué estado te lo regresan. Y también de eso se habla muy poco, por ejemplo, claro, pero tú no, o sea, temperatura del lugar en donde humedad, temperatura, iluminación, sí, claro. Y sobre todo esa cosa de ver la superficie y ver si hubo una afectación a tu pieza patrimonial, por ejemplo, o tu pieza importantísima de Frida Kahlo, porque nosotros en México tenemos varios artistas que prestar obra es muy complicado, y ese trabajo también es un trabajo como de tras bambalinas del museo. El curador es muy protagónico y a mí me interesa toda esa red que se hace, toda esa, pues sí, ese trabajo en equipo que se hace para las exposiciones, es lo que para mí es curaduría y es lo que aprendí en ese momento en la frontera, que fui chofer y psicólogo y, como tú dices, editor y director de casting y whatever, eso es para mí. ¿Y ahorita entonces en qué andas? Ay, ahorita, bueno, después de la feria, que la dejé
casualmente justo cuando empezó la pandemia, porque yo ya necesitaba, digamos, se volvió un trabajo muy de coordinación de las ideas de otras personas. Claro. Y yo pensé que me había quedado sin ideas propias, de verdad, o sea, soy muy dramático, pero es verdad. O sea, yo dije, ya no tengo el chip creativo, o sea, yo ya no puedo proponer ideas. Entonces, primero dejé un tiempo, igual que todos, asustados, encerrados en casa, y sí lo usé como para limpiar mi cerebro, claro. Así como para quedar en blanco. Ajá. Uh-huh. Y ahora lo que estoy haciendo es... Tengo un proyecto que se llama Curaduría de Guerrilla, justo con la idea de aterrizar a todos esos curadores que no tienen esta cabida o estos nombresotes en museos, en instituciones, pero somos un montón de gente que trabajamos, digamos, a nivel de calle. Entonces, como armar este equipo de curadores y hablar curatorialmente sobre proyectos, pero también con artistas invitados, en una vitrina de unos abarrotes que encontré caminando un día en la San Miguel Chapultepec. No es una idea mía, o sea, no es estas estrategias de exponer arte en aparadores que no son para arte, claro. No es mía, no es nueva, yo no estoy descubriendo el hilo negro, lo único que hice fue decir, existe, claro. Se hizo, y en este contexto muy específico, ¿qué puedo hacer yo con la experiencia que tengo de 25 años de trabajar en el medio del arte mexicano? Lo que quieran que eso signifique, hay muchas burbujas, yo estaba en una burbuja, y desde mi burbuja, pues, ¿qué puedo proponer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces estoy invitando a otros curadores y artistas a exponer obra en esta vitrina, que es una tienda de abarrotes, que da a la calle, y a usarla literalmente como un escaparate, y el escaparate sirve para punto de partida, ¿cuál es la dirección de esa vitrina? Juan Cano 59. Es una esquina en la San Miguel Chapultepec y son unos abarrotes que se llaman La Esperanza. Entonces, además ya eso, para ir a ver. Para mí también fue, ahorita La Esperanza, porque además no soy la única que ha usado la vitrina, yo la uso con un equipo. Ahorita hay alguien en la vitrina, que no somos nosotros, pero a partir de julio, o sea, ya estamos en julio, a partir de este mes, ya tengo yo un programa con mi equipo de trabajo que se llama Oficina Particular, somos una cooperativa. Okay. Lo que hicimos... ¿De curadores también? No. Okay. Todos curamos, todos montamos, lo que te decía, todos pegamos clavos, todos pegamos viniles, bueno. Pero lo que sucedió fue que después de 25 años de estar trabajando en instituciones y en ese tipo de proyectos, volteé a ver, pues, a lo que tenía al lado, que es mi amiga y mi amigo, colegas de otras batallas, digamos, y de repente fue, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes hacer? ¿Tú qué quieres hacer? Ay, ¿por qué no nos juntamos en una cosa que no sea una AC, que no sea un colectivo? Entonces nos llamamos cooperativa con la idea de que cada quien aporta lo que sabe hacer. Claro. Entonces yo soy, digamos, la curadora del equipo, okay. Está el montajista del equipo, que es un museógrafo que también sabe mucho de arte porque trabajó muchos años para la Fundación Jumex, y Gabriela Correa, él es Roberto Velázquez, y Gabriela Correa, que es como nuestra gestora, porque otra palabrita en el mundo del arte que gestor. Es el gestor, que también es una especie de productor, también sí. Entonces ahora tengo Oficina Particular con la vitrina y un programa de arte que me invitaron a hacer, que se llama Visor, que está en una plataforma que se llama Convoy, que ese es mi programa de arte, y lo que hice, en lugar de hablar de arte y decir, fui a ver esta exposición y entonces esto, o esto está pasando, en esta cosa nostálgica, sí, pandémica, pero tratando de usar la nostalgia no para quedarte atrás, sino para pensar en el futuro, según yo, no sé si lo estoy logrando, fue mezclar, o sea, contar historias, por eso digo que soy cuentacuentos, contar historias como la del Balmori, que les contaba, que te contaba, o la panadería, mezclando anécdotas personales con datos históricos comprobables, tanto en libros como hoy en día en internet. Del arte en México. La historia del arte en México. En México. Sí, claro. Obviamente, mi programa se llama Visor porque estoy muy consciente de que yo estoy viendo desde mi visor. Mi visor de una persona que estudió lo que estudió, que vive como vive, en la colonia en la que vive, que vivió ciertas cosas, sabiendo que hay muchas otras historias que se pueden sumar y que mi visor a veces se empaña, ¿no? O sea, claro. La memoria es una cosa muy truculenta de repente, pero entonces yo uso mis anécdotas personales y mis vivencias para hablar de
todo este tema que te hablaba de la gentrificación en la Condesa y en la Roma, cómo artistas llegaron a vivir a estas colonias, cómo empezaron a exponer y abrir espacios independientes. Entonces, un capítulo es sobre espacios independientes. Otro capítulo es sobre una revista muy importante que se llamó Poliéster, la que te contaba. Otro es sobre el Carrillo Gil en el 98, que fue un momento muy especial. No he logrado salirme del DF. Llevo prometiendo desde la primera temporada que va. Pero la idea es hablar de una manera menos académica, menos seria, en un medio de comunicación que sirve para eso, ¿no? Sí. Entonces, aprender como una curadora que suele escribir y ser muy visual, a hacerlo sonoro. Qué chingón. ¿No? Ese es lo que hago ahorita, es como mi reto personal. Oye, y ahorita estamos aquí en tu casa, que se está convirtiendo en museo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? Bueno, esto es reacción, y es una reacción a estos tiempos tan complicados, como tú sabes, para todos, pero los artistas de todo tipo la están pasando muy mal, porque... Bueno, por un lado muy mal y por un lado muy bien, es lo que te digo de este mercado del arte. Hay un circuito de mercado del arte que de hecho yo no lo veo mal, sino al revés, fortalecido. No entiendo cómo, porque yo no me sé las leyes de la economía y yo no soy galerista, yo no soy dealer, yo no vendo arte, pero lo que a mí se me ocurrió al voltear a ver a mi alrededor y ver a mis amigos artistas y conocidos, no necesariamente amigos, que necesitan un espacio para vender. Los museos cerraron, las galerías sí bajaron mucho sus ventas, algunas les fue súper bien. O sea, si ya eras, qué sé yo, John Baldessari, pues obviamente, John Baldessari ya no vive, pero te va a ir bien. Si eres una Anish Kapoor y vendes en millones, pues probablemente bajes tus ventas, pero los artistas de a pie, como los curadores de a pie, necesitamos espacios también para pensar y para jugar a ser creativo. Claro. Entonces, pues, lo que yo decidí fue prestar las paredes de mi casa. Inevitablemente mi ojo curatorial me hizo meterme en lo que dije desde el principio que no me iba a meter. Pero sí, estamos viendo obras de artistas contemporáneos mexicanos, digamos de media carrera, algunos más jóvenes. Tengo unas artistas jovencitas de Catepec que están en sus 20s, pero digamos que todos los demás estamos en nuestros 40s. Y básicamente es esta cosa colaborativa que te digo. ¿Quiénes están? ¿Qué hacen? Son un montón de artistas, pero tenemos a Enrique Minjares, Álvaro Verduzco, ustedes no lo ven por ahí, tenemos a Jaime Ruizotis, tenemos a Beto López, María Cerdá, Nuria Montiel, Tabo Abascal, Paola Aguiluz, Larisa Alcántara, Naomi Domínguez. Son la verdad bastantes. Perfecto. Y a mí el ejercicio bonito fue decir, ¿qué pasaría si toda esta obra fuera mía? Claro. ¿Qué pasaría si yo pudiera? O sea, a mí me encantaría apoyar a la banda comprando. Sí, compremos todo. Entonces, yo no puedo comprar, pero puedo prestar mis paredes y puedo prestar mi ojo curatorial y puedo invitarte un vino, o bueno, mejor aún un mezcal. No soy yo, que el más rico de todos, que sí me lo parece, by the way, no estoy haciendo comercial. Y eso, como hacer este juego de... Además, ver cómo se puede ver... Una cosa que pasa mucho en las ferias es que estás viendo... Y repito, esto tampoco es una idea que yo me inventé. O sea, todo existe bajo el sol. El chiste es cómo lo haces y con quién. Entonces, un poco la idea que yo le planteé a todos los artistas fue... Pues es una casa, y es una casa habitable. Claro. No es una casa que está en obra o una casa que está siendo en mudanza. Aquí viven personas. ¿No? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedes en ese espacio habitado, no habitable, sino habitado en la cotidianidad, cómo puedes en ese espacio montar algo que además tú no escogiste? Y cómo te vas haciendo la idea de esa obra y cómo lo ven los artistas, y quienes vengan a ver la exposición, pues también ver cómo se ve, porque no es lo mismo decir cómo se puede ver esto ya en mi entorno. Sí, o sea, hay coleccionistas que compran para sus bodegas. Sí. Hay coleccionistas institucionales, que son muy importantes las colecciones institucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Un museo que le compra obra a alguien para el acervo del museo.
Pero también existimos los seres humanos de a pie. Así es. Que nos gusta tener arte. En la casa, obra. Y yo defiendo mucho que para tener arte, pues sí, no tienes que ser una persona que estudió 7 doctorados y sabe de economía, claro, de mercado y de estética, ¿no? ¿Sabes? Pues debe gustar el arte y ya. Entonces, es un poco esta idea, sí se llama reacción porque es la idea a reaccionar, armar redes de colaboración, echarnos la mano unos a otros. O sea, básicamente es eso. ¿Y cuánto tiempo va a estar? ¿Cómo va a estar la onda? ¿A dónde escriben? Porque es por visita agendada. Sí, hay que agendar visita. Entonces, sí, ¿cómo se agenda la cita y para qué días? Mira, vamos a estar desde hoy viernes a las 5 de la tarde hasta el domingo 11 de julio. Y hay unos horarios preestablecidos que no me los sé todos ahorita, pero digamos que si ustedes entran a lapared.org. Lapared.org. Ahí pueden hacer su cita, porque además La Pared es un espacio en Colombia que también se dedica como a promover el trabajo de artistas, jóvenes y no tan jóvenes. Y ellos también están, o sea, es como una colaboración con artistas que no tienen galería, pero también con otros ojos que se dedican, digamos, a mover arte y a representar artistas en este experimento que estamos haciendo. Y sí, por favor, visiten lapared.org, se llama Reacción, también lo pueden buscar así. Reacción, ¿hay en alguna...? En Instagram, si se meten a la página de La Pared, van a encontrar, y de algunos de los artistas que he mencionado, como Enrique Mijares Padilla, Gustavo Abascal, Beto López, María Cerda, Paola Aguiluz, yo, Tania Ragasol, ahí va a haber información. Y agendan su cita. Anótenlo, sí. Y agenden cita. Es algo que vale la pena si estamos enterados o no estamos enterados de lo que está pasando en el arte contemporáneo, de gráfica y de pintura y de plástica. Exacto. O sea, es un gran pretexto para ver qué onda. Y algo muy interesante que decías que está muy chingón es cómo se ve en una casa, de verdad. Y es súper ecléctico. No cómo se ve en un museo. Exacto. ¿No? Cómo se ve en una casa. Si me la quiero llevar, ¿cómo se va a ver en mi casa? Exacto. Y las casas son eclécticas. Claro. En las casas tienes distintos tiempos, lo que te regaló tu mamá, el recuerdito que no sé qué, todo, tu ¿no? objetito que te importa, tu plantita. O sea, justo cómo conviven obras que no tienen nada que ver una con otras, y cómo el ojo curatorial y la conversación hace que sí tengan que ver. Que se vuelvan un ambiente habitado en este caso, ¿no? Y ese experimento, desde mi punto de vista, me parece muy interesante. Para los artistas, obviamente, es una oportunidad de exhibir, de quizás, ojalá, vender. Sí, pero, vendan y compren. Pero exhibir también es muy importante. O sea, sí hay muchísimos espacios de exhibición en la ciudad. Sí, somos muchos, pero con la pandemia, los museos, digamos, de la ciudad están en unas condiciones bastante difíciles. Los museos privados, pues, ¿qué museo privado tenemos aquí? Por ejemplo, Jumex, pues que suele exponer a ciertas colecciones y ciertos artistas, y de pronto hacer estos ejercicios más aterrizados, claro, más a nivel calle, lo digo con mucho orgullo, o sea, a nivel peatón, a nivel a pie, ¿no? Una casa en la Condesa y me voy a meter a ver una exposición. Exactamente, a ver, ¿no? a ver qué hay, a ver cómo se ve en una casa, cómo... Sí, y sí, cómo funcionan unos artistas con otros. A mí me parece muy divertido, porque cuando uno cura, tú ya tienes una idea, y aquí fue, a ver... Quiero ver tu obra, tú pon tu obra, y cómo hacemos que ese conjunto ecléctico mache, ¿no? Mache. Uh-huh. Y eso está muy chingón, porque entonces también nos estamos saliendo un poco de los artistas de siempre, que no quiere decir que sean malos, sino que son los manejados por una institución. Exacto. Pero que son los mismos, pues. Exactamente. Y entonces está bien a toda madre de repente refrescarle el ojo, refrescarse la mente, refrescarse el todo, viendo artistas que tal vez no estamos acostumbrados a ver, y que no es por falta de calidad, sino por falta de espacios. Exactamente. ¿No? O sea, que además es curioso porque hay muchísimos espacios en la Ciudad de México, pero siempre hacen falta más. Pero así es. Y eso, volver a lo micro, volver a... No creamos que todos juntos y unidos somos una comunidad. Hay comunidades y se pueden abrir redecitas, y eso es lo que queremos hacer con Reacción.
Tal cual. Ojalá sí hagan su cita en lapared.org, por favor. Hagan su cita en lapared.org. Búsquennos en Instagram. Buscan La Pared en Instagram. Busquen a Enrique Minjares Padilla, a Tania Ragazol, a Álvaro Verduzco, a Síndrome de Rocambole. Ajá. Ese que es Gustavo Oscar. Y a otros que no me sé. A Beto López Arte. Ajá. María Cerdá no me sé, pero seguramente se llama María Cerdá. Paola Aguiluz se llama Paola Aguiluz. Larisa Alcántara. Y bueno, hay muchos, la verdad es que sí son muchos, amigos. Pero para agendar la cita, lapared.org. Exacto, ¿no? exacto. Métanse, solo va a ser de hoy, viernes 5, no, 2, viernes 2 de julio. A domingo 11. Uh-huh. Entonces, pues en realidad es poco tiempo, raza. Dense la chance si andan en CDMX o si van a andar por acá dándose el rol, pues aprovechen para ver otra cosa, además de todos los atractivos de la chingada ciudad, pero ver un rinconcito que no es un atractivo per se, los 365 días del año, pero que lo vas a poder pasar. Y son muy buenos artistas y muy buena obra, debo de decir. En serio, sí, tienen que ver lo que está montado acá, ¿no? Para que no nos crean a nosotros, sino que ustedes lo vean. ¿Qué más, Tania? Un chiste, una anécdota. Pues no, pero también vamos a estar, o sea, vengan y les invito su mezcalito. Ah, claro, aquí, la verdad aquí es que vamos a estar patrocinando exactamente, un poco. O sea, Manolo es un gran apoyador de nuestras actividades y nosotros queremos apoyar también, y además de que sí está muy bueno. Y pues no sé, no tengo muchas anécdotas excepto que de verdad yo nunca pensé que me iba a dedicar al arte. Mi mamá me llevaba a todos los museos habidos y por haber de niña y yo lo sufría. Y pues uno nunca sabe para quién trabaja, nunca sabe para quién trabaja. Mi pareja es artista pintor, mi madre es pintora, mi hermana es cantante, locutora. Es artista de la voz. Entonces, ¿no? Bueno, esa es una anécdota interesante. El pobre padre mío, que es ingeniero, mecánico, electricista. Él es el que va a decir, ¿qué pedo con estas locas? Exactamente, ¿no? Y yo, pues, mi yugo así de me fui a enamorar de un artista. Pero está chingón, está también chingón. Ver de cerca los procesos creativos también es Tengo una primera fila muy privilegiada. Y pues eso, que sí vale mucho la pena y sí se puede coleccionar arte, sí se puede tener arte. El arte no tiene que ser carísimo. Exacto. Sí se vale también respetar los precios de los artistas, porque luego ese es un tema importante. Nunca sabemos todo el trabajo y lo que le implica un artista en cuanto a materiales, en cuanto a pues movimiento. Y a los años que lleva de chinga, porque igual y sí te vende un dibujo que hizo en una hora, pero para poder llegar a esa síntesis de trabajo, de hacer un dibujo en una hora, se ha rajado su madre 25 años. Exactamente. Y es por eso por lo que pagamos cuando pagamos por arte. Exactamente, no se está pagando solamente por lo que estás viendo en el momento, sino... La pieza es un redux. Exacto. La pieza es una consecuencia de una trayectoria y de una serie de vivencias. Exactamente. Y eso es lo que se le paga al artista. Sí. A todos los artistas, músicos, bailarines, actores. Arte en general. Sí, arte en general. Artista es artista. En este caso estamos hablando de artes visuales. Claro. Por englobarlo, o sea, gráfica, pintura, tenemos cerámica, que roza con la escultura. O sea, que además esa es otra. Todas las disciplinas artísticas se tocan, ¿no? Hay bailarines que hacen performance, hay dibujantes que hacen ballet, hay actores que seguramente dibujan, ¿me entiendes? Todo se mezcla. Aquí no nos gusta hacer esas divisiones, separaciones, ¿no? Arte. Y en este caso es eso. Oye, Tania, pues pues muchas gracias. A ti, de verdad, por la conversación, por el mezcal, por presentarme a los no soy yo, y no, gracias. Pues eso fue todo, ya saben, lapared.org para reservar su cita. Por favor. Reacción, que solo está del 2 al 11 de julio, raza. Ahí les dan horarios, les dan todo, les dan dirección, etcétera, etcétera. Es bastante céntrico el lugar, estamos en la Condesa, entonces pues cáiganle, háganse un paro y hagan un paro a la banda que está aquí poniendo la casa, que está colgando la obra, que están haciendo todo. Y se toman un mezcalito, les invitamos un mezcalito. Aquí hay la invitación, un mezcal siempre. Tania, gracias. Al revés, gracias a ti, Manolo, salud. Salud, pues. Sí soy yo. Y sí soy yo. Esto fue todo, raza, adiós. Bye. Ahí está.